Ya nos acompaña Alfonso Hart, candidato asambleísta distrital por el PRIAN, para conversarnos sobre sus ofertas de campaña. Y comenzamos con el número 1. Dice Pocho, gracias por estar aquí. Gracias, María Josefa, por la mano invitación. dura a la delincuencia. Absoluta, mano dura de verdad. Es la única manera, por lo menos desde el punto de vista legislativo, de frenar ese auge que cada año y cada mes viene creciendo lamentablemente, tarea en la cual el gobierno definitivamente perdió el año. Y aquí no hay que andar con contemplaciones, si verdaderamente se quiere pelear y se quiere luchar y por qué no acabar con la delincuencia. No se puede andar con contemplaciones, fijándose en exceso en los derechos humanos de los delincuentes versus el no observar los derechos humanos de la gente de bien, que son la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Por eso yo propongo directamente, María Josefa, usted y yo somos abogados y podemos hacer este tipo de propuestas. 50 años de cárcel para los autores de los crímenes execrables o atroces o extremos, como se los quiera llamar, sin estar pensando en acumulación de penas. Quien viola, sean a menores de 10, 12 años o a cualquier mujer en general, quien mata tipo sicariato, quien mata en un secuestro express, tiene que ser marginado de la sociedad. Yo jamás podré proponer pena de muerte porque soy católico, profundamente católico en ese sentido, y pienso y creo que solo Dios pone y quita la vida. Cadena perpetua, esta es una cadena perpetua en la práctica, 50 años. El que comete un delito de esos a los 18 o 20 años sale de la cárcel a los 70 y seguramente ya en esa edad no va a cometer esos delitos. Usted siempre ha estado en la línea del Partido Social Cristiano y esta tienda política siempre ha tenido una propuesta muy dura en penas. Sin embargo, en el país no se han detenido los actos delincuenciales y no sé hasta qué punto pues ha servido o no esa fuerza, entre comillas, a través de las penas. ¿Qué dice su experiencia con respecto a eso? Mi experiencia es la que me transmitió además quien ha sido siempre o fue siempre mi maestro en la política y en todo este tipo de cosas, que fue el ingeniero Febres Cordero, un hombre que puso mano dura desde el punto de vista operativo y en su momento también desde el punto de vista legislativo y ayudó a contrarrestar la violencia, la delincuencia en el país. Y por eso voy con ese concepto, a través de la lista 7 que le encabezo, en el Distrito 2, mano dura para los delincuentes. ¿Distrito 2 que compone qué parte? El Distrito 2 compone, es una especie como de triángulo de la ciudad, desde la vía del Bombero, todo lo que es Ceibos hasta Chongón, y luego por la perimetral, todo lo que está arriba de la perimetral, y también lo que es la vía Daule, lo que está a un costado de la vía Daule, o sea, todo lo que es Bastión Popular, Flor de Bastión, Valle de la Flor, La Ladrillera y diferentes lugares como Monte Sinaí, Valerio Estacio, todos esos sectores importantes de la ciudad de Guayaquil que están además muy abandonados, más sectores en donde hay otro nivel de vida residencial como los de la Vía La Costa, Alborada y Samanes. Tengo otra propuesta que es muy interesante también desde el punto de vista penal y que yo creo que podría ayudar mucho a contrarrestar la acción delincuencial, que es el castigo con pena doble a todos aquellos miembros de la fuerza pública en estado pasivo o activo que con sentencia ejecutoriada se determinare su participación como autor, cómplice o encubridor. Esto sin duda por la cantidad de veces que hemos podido compartir aquí en los noticieros de que policías, así sea ¿cómo es? En día franco o estando no activos son forman pasivos parte o activos. ¿Por qué? De las bandas de robacarros. Porque de hecho, si participan en el delito, se convierten en delincuentes y tienen la pena por haber convertido ese delito, igual que los otros delincuentes. Pero en ellos hay agravantes, agravantes, como por ejemplo, traición a la patria. El Estado los ha preparado para combatir y darle seguridad a la ciudadanía y combatir a la delincuencia, no para que forme parte de la delincuencia. Atentan contra la fe pública, porque el ciudadano común y corriente, al ver a un policía, al ver a un militar, se siente más seguro y resulta que termina siendo víctima en inseguridad. Por eso debería de recibir el doble de sanción, para crear también un efecto coercitivo en contra de estas personas, para que piensen que cuando van a cometer un delito, van a formar parte de una banda delincuencial, el castigo de ellos es el doble de a los otros. Una propuesta que también es interesante es la que titula El deporte, mi pasión. Con respecto al deporte, bueno, si este gobierno ha hecho cosas nuevas, ¿qué le falta o si estas cosas nuevas han tenido un impacto positivo en ese ámbito? En el ámbito del deporte yo he pasado por todos los estamentos, desde mascotas cuando fui de muchacho a algún partido de fútbol de Barcelona en los años 70,
inicio de los 70, que fui mascota, he sido hincha, he sido periodista deportivo, he sido dirigente deportivo y he sido legislador del deporte. Recuérdese que hace varios años atrás, y concretamente durante los años 2003 y 2004, impulsé la ley del deporte que se promulgó y se publicó en el registro oficial el 10 de agosto del año 2005 y que tuvo una duración hasta mediados del año 2010, en que fue finalmente derogada y se aprobó otra ley del deporte. Lamentablemente, con esta nueva ley del deporte que existe ahora, hay peleas dirigenciales, estamos viendo la crítica situación política dirigencial del deporte ecuatoriano, conflictos entre el Ministerio del Deporte y los diferentes organismos, y así por el estilo. Cuando estaba mi ley, las cosas estaban claras, a pesar de que se la discutió y se la debatió mucho durante el momento en que se la estaba aprobando. Sin embargo, una vez que ya se aprobó y una vez que entró en vigencia, no hubo conflictos, no hubo problemas, al deporte se lo protegía, al deportista se lo protegía, los clubes deportivos no tenían que pagar luz y agua, ahora tienen que pagar luz y agua, o sea, los deportistas éramos beneficiados, ahora ya no. Hasta que yo no estoy muy de acuerdo en eso, que los deportistas eran los beneficiados. Yo creo que al final, como decimos, los que de alguna forma hemos podido estar cerca de los deportistas, las autoridades están para la foto. El deportista tiene apoyo cuando trae una medalla, cuando se hace famoso. Yo no creo que sea una cosa superada todavía. Sí, pero de todas maneras, ahora con tantos conflictos que existen, porque esta misma ley... Y tal vez esos conflictos lo que significan es que alguien rompió la mesa, tiró abajo el tablero y dijo, esto estaba pasando aquí abajo. Ya, pero antes las reglas de juego estaban más claras y por eso, de todas maneras, cada cual ocupaba ¿Usted su cree que casilla, su carril. Este nacimiento del Ministerio de Deporte no ha sido... No, o sea, el Ministerio del Deporte es un ministerio importante, muy importante. Yo sí creo que el Estado o el gobierno de turno debe darle una importancia radical al deporte, porque peor era antes, en que el deporte estaba en medio o inmerso en el Ministerio de Educación y Cultura, que trabajaba poco por la educación, casi nada por la cultura y absolutamente nada por el deporte. Ahora por lo menos es una rama especializada del deporte. Pero es importante también tener una buena ley y sobre todo tener gente ahí que entienda esta materia para que siempre esté vigilando y siempre esté opinando al respecto. Dentro de su plan de propuestas también hay una que se denomina respeto al consumidor. Tú debes de recordar, María Josefa, porque ejercías el periodismo y en este mismo canal, cuando yo también ejercía la diputación, yo constantemente era invitado para temas del consumidor. Y era una voz que siempre se elevaba y protestaba respaldando a la ciudadanía en temas de valores de planillas eléctricas, de agua potable, de telecomunicaciones, de problemas del mercado, es decir, gente que denunciaba cosas cuando iba a comprar una olla, cuando iba a comprar un electrodoméstico, iba a comprar un carro, matrículas de vehículos, que incluso logré la derogatoria en algún momento de una ley que había permitido que suban en exceso los valores de la matriculación de carros. O sea, algo que ya lo hice y que por supuesto siempre ha sido una de mis pasiones también, ser la voz de los que en un momento determinado no pueden tener voz. En base a este tema del consumidor, ha habido bastante participación de la Defensoría del Pueblo. Siempre la Defensoría del Pueblo también ha estado muy presente, lidiando un poco con la consecución de que se apliquen estos derechos constitucionales del consumidor. Dentro de su experiencia política, ¿usted cree que esta institución se basta a sí misma o habría que...? No, y mucho menos ahora. No, y mucho menos ahora, porque de por sí deberían haber más tribunas de consumidores, deberían haber más vocerías del consumidor, pero mucho menos ahora en que hay una acción totalitaria, un poder político totalitario, que hace que muchas de las decisiones incluso que se generan, que emanan del gobierno, en un momento determinado no tengan una real defensa, ni a nivel de la Defensoría del Pueblo, ni tampoco a nivel judicial. Por ejemplo, yo recuerdo que hace algunos meses, un par de años atrás, se presentaron reclamos sobre el aumento de las tarifas eléctricas que salió de los propios organismos de controladores del servicio eléctrico. Y se perdieron como 4 o 5 demandas de acción de protección que se presentaron. ¿Por qué? Porque como es decisión del gobierno, ya viene una decisión a un juzgado y basta que el demandado sea algo que huela a gobierno e inmediatamente el juez la desestima. Hay miedo por parte de los jueces hay miedo de desagradar al gobierno. Exacto, pero en todo ámbito, ¿no? Hay un miedo terrible de desacatar cualquier decisión que se tome o darle vuelta desde el punto de vista judicial, aunque sea justa para el que demanda y sea correcta o sea bien aplicada para el demandado. Sin embargo, basta que el demandado sea
el gobierno a través de cualquiera de sus instituciones para que inmediatamente se la desestime. Al contrario, basta de que el gobierno presente una demanda contra cualquier persona para que no solamente se la admita, sino para que la sentencia salga a favor. Entonces, todas esas cosas, esa pérdida de la independencia de los poderes del Estado, ha coadyuvado a que verdaderamente la ciudadanía en general quede en absoluta indefensión. Por ejemplo, mira esto, que es una de las cosas que nosotros estamos proponiendo con mucha fuerza. No al gasoducto. ¿Cómo es posible que se atente contra un principio fundamental de la Constitución? Que ellos mismos lo pusieron y que además está en todas las constituciones del mundo. Ellos lo han puesto en quechua, lo han pregonado tanto desde que se aprobó en Montecristi el famoso derecho al buen vivir. El derecho al buen vivir dentro de la misma Constitución concentra el hecho de vivir en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente sano. ¿Cómo es posible que condenemos a personas que viven vía la costa, que viven en Flor de Bastión, en diferentes bloques, o en el Valle de la Flor, a vivir con un gasoducto que en cualquier momento, producto de un accidente, puede generar un incendio terrible? Ya lo vimos en unas fotografías que salieron en los diarios del Ecuador hace menos de un mes de un accidente que hubo en un gasoducto en Estados Unidos. Llamas que se elevan hasta 30, 40 metros de altura, que quemarían absolutamente todo. ¿Por qué tenemos que darle esa zozobra a la gente, hacerla vivir con esa intranquilidad, cuando incluso hubo un informe de la Politécnica determinando otro camino que no afecta a nadie? Pero el capricho de no, va ahí, porque queremos utilizar el derecho de ruta. Por eso nosotros proponemos, con Álvaro Noboa, candidato a la presidencia, quien habla en la Asamblea, de que si nos son favorables las elecciones, una de las cosas inmediatas sobre ese tema que vamos a hacer es desenterrar, porque ya está lamentablemente enterrado, instalado, desenterrar esa zona del gasoducto que afecta a enormes zonas residenciales de Guayaquil. Y bueno, y solamente es como por curiosidad técnica, ¿cuál es la motivación? Entonces, si existe para este caso otra ruta, ¿por qué no tomaron otra ruta? Porque, a ver, en primer lugar hubo una ruta inicial que pasaba por Cerro Blanco y Cerro Azul. Dijeron que afectaba la vida de los pájaros. Está bien, hay que respetar la vida de los pájaros, pero más la vida de los seres humanos. Entonces, trabajaron conjuntamente la SPOL, tuvieron el aval del municipio de Guayaquil para desviar la ruta y llevarla al sector de Chorrillo, por otro lado. Pero vinieron funcionarios de Petroecuador y dijeron, no, vamos por el derecho de vía. Es decir, como ya hay por ahí un poliducto que trae combustible, ahora también por ahí mismo vamos a utilizar para traer el gas. O sea, duplicar el peligro. El hecho de la existencia del poliducto ya es peligroso. Pues si usted le trae otro conducto más que trae, en este caso, gas, duplica el peligro. ¿Cuál es la necesidad de duplicar el peligro? Que hay que gastar un poquito más. Hay que tomarse un poquito de tiempo. Bueno, hay que hacerlo, pero no hay que inquietar a miles y miles de ecuatorianos que viven, no que pasan por ahí, que viven en esos sectores. Muchísimas gracias, Alfonso Hart, por estar aquí en Desayunos 24 Horas y muchísima suerte en su carrera. Quiero agradecerte por la entrevista, decirle a la gente que está a consideración nuestro nombre y el de toda nuestra lista 7 en el Distrito 2 de Álvaro Noboa a la presidencia de la República. Un hombre que está proponiendo el sistema de microcréditos, que está además mostrando como plan piloto cómo de a poco sacar a la pobreza a la gente a través de facilidades para que instalen sus propios negocios y puedan generar utilidades para sí mismos. Son las propuestas que estamos planteando de alguna manera y que esperemos tengan la acogida de todos ustedes. Gracias, seguimos con más información.